Señoras y señores, con don Ángel Tipantuña, dirigente indígena, activista político. ¿Qué tal, don Ángel? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer saludarlos, muchas gracias por el espacio. A ver, don Ángel, tremendo lo que está pasando, lo que ha pasado con su compañero indígena en el oriente ecuatoriano. Fue asesinado, ya tienen detenido a un supuestamente implicado. ¿Cómo se pueden pronunciar o cómo se pronuncian ustedes? Bueno, realmente el compañero Eduardo Mendúa es parte de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador, así como el Ángel Tipantuña y muchos compañeros y compañeras indígenas, hermanos afroecuatorianos, montubios, somos parte de ese gran conglomerado social llamado pueblos y nacionalidades en este país. Lo que acaban de asesinar con 12 tiros a quemarropa a estilo sicariato es parte del derramamiento de sangre que vive el país, es parte de tanta inseguridad, tanta tragedia que vive el país por culpa de este gobierno y de sus aliados. En ese marco, los escenarios que ahora mismo vive el Ecuador realmente serían coincidentes, qué casualidad, ¿no? Si el Ecuador de ahora vive tanta situación de inseguridad, pero también hay una lucha social y política de forma permanente. Puede ser de movilización social, de protesta social, de paralización, pero también la lucha electoral. Ha sido permanente estos periodos, o en estos 2 últimos años, digamos, y en ese marco, ¿qué es lo que se puede entender? En medio de semejante escándalo de corrupción, donde el presidente Guillermo Lasso estaría vinculado o involucrado con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la mafia albanesa. Entonces, extrañamente ahora, a los líderes populares, a los dirigentes sociales, quienes se oponen a su política extractivista, a su política neoliberal que hace tanto daño al país, entonces ahora presumiblemente entiendo yo que es desde el gobierno estaría promoviendo este tipo de sicariatos en contra de la vida de los líderes sociales, luchadores populares. ¿Por qué? Es evidente que 5 horas antes, el compañero, quien en vida fue Eduardo Mendúa, ha hecho denuncia pública a través de redes sociales, ha anunciado al país de lo que podría haber ocurrido con su vida y ha responsabilizado directamente al presidente de la República y a las autoridades de Petroecuador en este caso. Entonces, queda más que claro que es evidente este vil asesinato contra el compañero Eduardo Mendúa podría estar vinculado directamente desde el gobierno, desde el narcogobierno de Guillermo Lasso, a través de las empresas privadas que prácticamente están saqueando. Pero imagínense, en estos sectores de Orellana y Sucumbíos, de donde es el compañero, en esos sectores estaría produciendo el petróleo alrededor de 13.000 millones de dólares anuales. ¿Y dónde está ese dinero? Ese dinero seguramente está llevando las empresas privadas, las empresas transnacionales a medias con el presidente Guillermo Lasso, y por eso es que no llega nada de recursos para la obra social como educación, salud, seguridad ciudadana, seguridad social. No llega recursos para la obra pública, para las mega obras. No hay recursos para generar empleo. Por eso mismo ahora miles y miles de ecuatorianos se encuentran cruzando de forma ilegal las fronteras en busca de un futuro mejor en otros países del mundo. Entonces, ese es el país que vive el Ecuador, Dios mío, tanta tragedia nacional. Y en ese marco ahora percibo que lamentablemente desde el narcogobierno estaría pretendiendo a eliminar a varios luchadores populares. Pero un elemento adicional: en este momento el gobierno no tiene credibilidad por su mentira, por su engaño. El gobierno ya no tiene ningún asidero político porque le engañó a la CONAIE. Posterior al paro de junio de 2022 se instalaron esas mesas de engaño, esas mesas de mentira, a la cual yo había denunciado desde hace tiempos atrás. No ha cumplido absolutamente nada, y por eso que las organizaciones vinculadas o que son parte de la CONAIE anuncian movilización popular, otros sectores sociales anuncian movilización popular. Nosotros también decimos que es necesario ir a un paro nacional, a un levantamiento popular para que el presidente salga. Entonces, en ese escenario, la Asamblea Nacional ya no tiene respaldo, ya no le respalda al gobierno, organismos de control ya no les respalda, la Fiscalía comienza también a promover esa investigación. Entonces prácticamente el gobierno no tiene apoyo popular, y en ese marco, ¿qué es lo que está diciendo? Lo único que queda para el presidente es las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía Nacional. Eso es lo que acaba de decir. El Ejército, recientemente, ¿qué es lo que dice la Policía Nacional? Perdón, que van a cuidar la democracia. ¿Cuál democracia? Nos están amenazando con el ejército, el gobierno, con el ejército, con la Policía Nacional, nos están amenazando con supuesto cuidado de la democracia. Y así también, imagínense, recientemente la embajada norteamericana, el gobierno de los Estados Unidos estaría dando un apoyo, brindando un apoyo económico con alrededor de 100 millones de dólares. ¿Para qué?
para cuidar la democracia. ¿Cuál democracia están queriendo cuidar? Una democracia que no te da salud, que no te da educación, que no te da trabajo. Una democracia que te tiene en derramamiento de sangre al Ecuador. A esa democracia quieren defender. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no apoyó cuando en la pandemia se morían miles de personas? ¿Por qué Estados Unidos no apoyó cuando no hay trabajo, no hay educación, cuando la salud está completamente destruida? Entonces, lamentablemente, este gobierno, como está entregado de pies y manos a la embajada norteamericana, ahora con el cuento de que vamos a recibir apoyo a través de la embajada, pero lamentablemente es para sostener a este gobierno miserable, es para entregar armas, cuando posiblemente salgamos a la movilización popular para reprimir a la población ecuatoriana, que estamos indignados. Entonces, ese es el gobierno que tenemos, ese es el escenario que hay. Nosotros decimos, es necesario ir a una movilización popular, ir a la paralización para 3 cosas fundamentales. El primero, pedir la renuncia del cargo al presidente de la República por su incumplimiento, por estar vinculado en semejante escándalos de corrupción. Estaría vinculado al crimen organizado, al narcotráfico y a la mafia albanesa. 2, exigir a la Asamblea Nacional, que este es el momento histórico, el presidente de la Asamblea Nacional o los asambleístas, ¿estás con el gobierno o estás con el pueblo ecuatoriano? Ahora queremos ver. Y otro es exigir al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, entreguen los formularios para la revocatoria del mandato de este gobierno. Nosotros somos los primeros peticionarios del pedido de la revocatoria de mandato de este gobierno, así que esos son los escenarios, pero sin embargo es necesario la movilización popular. Un dirigente indígena, Cristóbal Kazán, creo que es, ¿no? Cristóbal, manifiesta de que Leonidas Issa es correísta y que no está apoyando a las nacionalidades indígenas, sino al correísmo. ¿Es verdad eso? ¿Usted tiene algo de conocimiento, mi estimado Ángel? Yo alguna vez tengo conversado con el Leonidas Issa, hace años atrás éramos muy amigos, hemos caminado juntos en muchas luchas, y en estos últimos tiempos yo veo, por las acciones, uno se conoce. Leonidas Issa no es correísta. El compañero Leonidas Issa es un líder nacional, es un cuadro muy importante para los pueblos y nacionalidades en el Ecuador, es un cuadro muy importante para procesos de cambio, para procesos de transformación, pero él tiene su formación política, tiene su trayectoria política. Él no es correísta, según mi opinión. Y además, algunas veces cuando hemos tenido que conversar con él, él siempre ha dicho, él no va a salir de Pachacuti. Él va a seguir siendo Pachacuti, él va a construir, va a fortalecer los procesos de Pachacuti, a la cual nosotros respetamos y coincidimos en muchísimas cosas, en un horizonte político de la transformación social en este país. Entonces, en ese marco, lamentablemente, alguna gente que esté diciendo es que Leonidas Issa es correísta, es lo que están queriendo poner en el plano del correísmo y el anticorreísmo, como él mismo se los llama. Entonces, aquí no se trata de ser un correísta o no ser correísta, aquí se trata de un tema de país, de resolver los grandes problemas que el Ecuador ahora mismo sufre, un derramamiento de sangre, sufre tragedia nacional. Entonces, siendo correístas, no siendo correístas, tenemos que unificar para resolver esos grandes problemas que el Ecuador demanda ahora mismo. Entonces, no es el debate que es correísta o no eres correísta, ese no es el debate. El debate es, repito, frente a la tragedia nacional, cómo nos unificamos para resolver los grandes problemas que el Ecuador demanda, repito. Y eso, algunos de los caminos es ir a la movilización popular, exigir, repito, 3 cosas: renuncia del presidente, exigir a la Asamblea Nacional la muerte cruzada y pedirle al Consejo Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, la revocatoria del mandato. En esas cosas coincidimos con los compañeros de la CONAIE. ¿Y cuál es el problema? Entonces, tanto la CONAIE como puede ser algunos correístas, algunos no pueden ser correístas, y algunos somos progresistas que nos identifican o nos identificamos como correístas, pero sufrimos el mismo golpe. Sufrimos las mismas consecuencias, tenemos las mismas aspiraciones de resolver los grandes problemas que el Ecuador demanda. Entonces, ahí no cabe el debate de que eres correísta o no eres correísta. Ángel Tipantuño es correísta, ¿no? Pertenece a la Revolución Ciudadana. Bueno, miren, los hechos lo dicen, yo no puedo decir lo contrario. Así me identifican, al Ángel Tipantuña identifican como un correísta. Pero ¿qué es lo que yo puedo decir? Es que nos coincidimos en muchas cosas. Yo he hablado con el expresidente Rafael Correa personalmente, hemos conversado las posiciones políticas, las ideologías políticas, la proyección política de cómo vemos al mundo, de cómo vemos al país, cómo sufrimos ahora, qué país queremos a futuro. Y entonces en ese nos coincidimos. A mí me dicen que soy correísta, ya pues así ha de ser. Pero lo que sí, yo soy uno de los dirigentes indígenas de los pueblos y nacionalidades que he defendido,
defendido y seguiré defendiendo a los postulados de la Revolución Ciudadana. Yo soy el que he venido defendiendo a este proceso de cambio, de proceso de transformación, y en ese marco saludamos y defendemos y defenderemos a Rafael Correa. Por supuesto que así es, pero eso no deslegitima de un proceso de organización social y política que vamos a seguir reclamando a este gobierno que tanto daño hace al país. Entonces, repito, aquí no cabe del correísmo o del anticorreísmo los temas del debate. No, lo que cabe es cómo está el Ecuador y qué país queremos a futuro. También todos los indígenas no son o pertenecen a la CONAIE. ¿Me puede sacar esa duda, Ángel? Mira, muchas veces en varios medios de comunicación había dicho y voy a ratificar. La CONAIE en el Ecuador es una organización grande, organizada, muy respetable. El movimiento indígena es el conjunto del movimiento indígena que cohabita en un determinado territorio, en este caso el Ecuador. Dentro de aquello existen diversos pueblos y nacionalidades. Entonces, dentro de esa diversidad existimos diversas organizaciones sociales. Yo provengo de la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, Confeunacnc, donde están los hermanos indígenas, los hermanos afroecuatorianos, los hermanos montubios, ahí estamos los hermanos y hermanas mestizos, campesinos. Es decir, es una organización más diversa que puede existir en el Ecuador. No hay otra organización con esa diversidad. La única organización con la mayor diversidad de culturas, de políticas, etcétera, es la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, a la cual yo fui vicepresidente nacional. Entonces, esa es una organización, y así existe la FENOCIN, existe la FEI, existe otras organizaciones. La diferencia es que estas organizaciones que acabo de señalar, tenemos una posición política, tenemos una identidad de clase, que significa progresismo y de izquierda, y estas organizaciones no reciben ningún financiamiento de alguna ONG vinculado con la embajada norteamericana. Entonces se sostiene con la propia actividad comunitaria en cada uno de los sectores, en cada una de las provincias, en cantones. Entonces yo vengo de ese proceso. Repito, la CONAIE es una organización muy respetable, pero no es la única. Existen otras organizaciones sociales bien identificadas, y por eso que el compañero Leonidas Issa hace también llamado a otras organizaciones sociales. Ángel Timpatuña, ¿has tenido la oportunidad de visitar nuestra provincia del Oro? ¿No descartas de visitarla? Alguna vez, cuando era dirigente del Seguro Campesino, he estado en algunos dispensarios, por tanto, en estos últimos años no he tenido la oportunidad, pero sí me gustaría estar allá coordinando, fortaleciendo estos procesos de organización social, pero también fortalecer los procesos de organización política, en este caso la Revolución Ciudadana. ¿Por qué digo esto? Porque mire, tanto el gobierno traidor de Moreno, con sus aliados, y este gobierno tanto nos han atacado a la Revolución Ciudadana, nos han acusado de narcotraficantes, del responsable del crimen organizado, de las mafias, etcétera, etcétera. Por eso que les llamó a una consulta popular, y a los que opusimos a esa consulta popular, a los que llamamos a votar no en esta consulta popular, dijeron que éramos narcotraficantes, que éramos mafias, etcétera, etcétera. Pero sucede que el gobierno posiblemente ha sido narcotraficante. Este gobierno, el narcogobierno, ahora, con la investigación del caso Gran Padrino, del caso Gran Informe, que han querido mutilar este informe, se visualiza, se ve que este gobierno ha sido el principal vinculado o el principal jefe de la banda del narcotráfico, del crimen organizado y de la mafia en el Ecuador. Imagínense, si ganaba el sí, significa que el Ecuador podía tener, colocado desde el Guillermo Lazo, narcofiscal, narcocontralor, narcojueces, narcos controlando los organismos de control. Imagínense lo que podía haber ocurrido en el escenario de que hubiera ganado el sí. Felizmente, llamamos nosotros a votar por el no, y el pueblo ecuatoriano sabiamente votaron por el no, y ganamos con el no. ¿Y qué significa esto? Tenemos que trabajar para que en el año 2025 definitivamente terminemos con este narcoestado, terminemos con los narcos vinculados con la administración pública. Tenemos que ganar la presidencia de la República. Y en ese marco, las fuerzas progresistas, las fuerzas de la Revolución Ciudadana, o el correísmo, como se los llaman, ahora mismo tenemos 9 prefecturas, partiendo de las prefecturas de las poblaciones más grandes en este país, como Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Los Ríos, etcétera, etcétera. Tenemos 9 prefecturas, 61 alcaldías, y cientos de concejales, miembros de juntas parroquiales. Es decir, en este proceso electoral hemos derrotado al narcogobierno de esa consulta mañosa, hemos sido ratificados como la primera fuerza política electoral invencible en el Ecuador,
Eso nos da la posibilidad para tener la certeza de ganar la presidencia de la República. Por donde quiera que vayamos ahora, por cualquier territorio que vayamos, los ecuatorianos dicen, no, no, Dios mío, con Correa no estuvimos así. Además, ahora ya se anuncia que Correa va a volver. Vamos a votar para el próximo presidente, para el correísmo. Ese es el ambiente político electoral que queda muy favorable para las fuerzas progresistas, para la izquierda y para el correísmo, como se los llaman. En ese marco, quisiera estar en otras provincias para fortalecer organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y organización política. Digo, usted, si que hay algún tipo de corrupción en el gobierno del correísmo, si llegaran a ser parte, el primero en denunciar sería Ángel Tipantuña. Al Ángel Tipantuña conoce la población ecuatoriana, yo creo que me conocen de alguna manera en todo el país, porque modestamente he hecho un recorrido del país cuando he sido dirigente. Muchísimos, cientos de miles de ecuatorianos migrantes en el exterior, tanto en Norteamérica, en Europa. Muchísimos compañeros me comunican, he reunido con ellos, posiblemente voy a tener un recorrido por Europa y Estados Unidos, posiblemente porque se va a consolidar, ojalá, una invitación, un proceso para ir a recorrer, repito, Norteamérica y Europa, para fortalecer organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y al propio movimiento. Y en ese marco, vea, el Ángel Tipantuña es uno de los que mayormente ha venido combatiendo los hechos de corrupción. En el próximo gobierno, que estoy seguro, el progresismo vamos a tener el nuevo gobierno, el correísmo como se lo llama, por supuesto que combatiremos los hechos de corrupción y por eso es que para próximos candidatos a la Asamblea Nacional debe ser hombres y mujeres probados en la lucha social y política, consecuentes con el proyecto político, que no estén vinculados nada en esos procesos de corrupción. Entonces, en el escenario de que existiera en el próximo gobierno algún indicio de hechos de corrupción, por supuesto que seremos los primeros en denunciar, porque nosotros hemos dicho aquí en Cotopaxi, en el eventual escenario, alguna autoridad que pretendiere hacer algunas cosas de forma ilegal, el propio movimiento será quien presente la denuncia legal. Por tanto, nuestro principio ideológico y político es, y en el accionar en el ejercicio de las funciones como autoridades, debe ser que la información tanto de la persona que es autoridad, que esté absolutamente todo de forma pública. Y todas las acciones que se haga administrativamente, de igual manera que sea público, para que sea absolutamente transparente, que no haya absolutamente ninguna duda de ningún indicio de hechos de corrupción. Solamente eso te va a permitir que todos los recursos que se asignan a X, Y, Z ministerios, que vayan a la obra pública para resolver los grandes problemas que el Ecuador demanda. Solamente cuando combatas la corrupción vas a tener la plata, pero esa plata que vaya a los sectores más olvidados. Así que ese es nuestro principio, ese es nuestro pensamiento, nuestro criterio político en el accionar, si fuera en el ejercicio de las funciones que nosotros pudiéramos ocupar. Un mensaje para todo el Ecuador, sí, y muchísimas gracias por habernos permitido esta entrevista, don Ángel. Muchísimas gracias por el espacio a través de este medio de comunicación desde la Sierra Central. Expresar un saludo cordial y un fuerte abrazo para todos los hermanos y hermanas de la provincia del Oro, del Ecuador entero, para los pueblos y nacionalidades en el Ecuador y, como no, para nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos en distintas partes del mundo. Nuestra solidaridad para todas las familias que en este momento cuánto están sufriendo por la forma como estarían cruzando las fronteras los hermanos ecuatorianos en busca de un futuro mejor en otros países del mundo. Nuestra solidaridad desde la Sierra Central del país con la familia, con la comunidad del compañero Eduardo Mendúa. Muchísimas gracias por el espacio y un buen día. Muchísimas gracias. Entonces, don Ángel Tipantuña, 7:59.